Buenos días, compañeros. Docente, a continuación mi intervención en actividad número 3, que nos pide que hablemos acerca de la programación orientada a objetos. El primer concepto, objeto. Un objeto es una instancia y una clase, y por consiguiente tiene sus propiedades y sus acciones. Por ejemplo, una propiedad, pues un ejemplo que puedo utilizar durante el desarrollo de estos conceptos es la de la clase vehículo. La clase de vehículo tiene propiedades como puede ser el motor, la marca, el modelo, la cantidad de pasajeros y una instancia automóvil que lo que va a tener es que va a especificar, por ejemplo, que la marca va a ser Mazda, que el automóvil, que cantidad de pasajeros van a ser 4 y también la clase incluye acciones que puede realizar, o lo que llamamos métodos. Entonces, una acción puede ser poner en marcha y otra puede ser poner en reversa. Entonces, son acciones que son propias del vehículo. Entonces, ya viendo al tema de la instancia automóvil, la instancia automóvil, pues para poner en marcha, tiene una serie de pasos para colocar el vehículo en marcha, igualmente para la reversa. La diferencia tal cual, pues que una clase es un molde y un objeto es una copia de ese molde, pero con propiedades y acciones propias de esa instancia. La herencia es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, y lo que es que nos ayuda a reutilizar código y pues escribir menos y hacerlo más mantenible. Un ejemplo sería, pues volviendo a la clase vehículo, podríamos tener eh, clases o modelos que se llamen motocicleta o que se llamen automóvil y heredarían de la que es la clase de vehículo, y lo que harían es tener propiedades que son únicas para un automóvil y que son únicas para una motocicleta. Entonces, pues ahí ya lo que vamos a hacer es que no vamos a tener que escribir nuevamente que todos tienen motor, que todos tienen una marca, que todos tienen un modelo de año, sino pues que cada uno tiene unas propiedades que son eh, hechas para cada vehículo. Por ejemplo, una motocicleta, podríamos decir que cascos, que es algo que es exclusivo para una motocicleta, pues que requieren como tal. Entonces sería una propiedad que sería para la clase motocicleta y para cada instancia de la clase motocicleta. El polimorfismo es poder reutilizar el código o tener el código de diferentes formas. Es decir, un vehículo que se puede colocar en marcha de una forma y una motocicleta se puede colocar en marcha de otra forma. Aunque digamos que la acción es la misma, poner en marcha, lo que se hace es que la forma en que se hace es diferente. Eso es lo que nos dice el polimorfismo, que podemos tener un mismo código, pero pues de diferentes formas que hacen una acción. La abstracción se refiere a poder tomar solamente las propiedades y las acciones que nos interesan. Por ejemplo, volviendo a la clase de vehículo, pues depende de la industria, no todo le interesa tener un detalle de toda la información del vehículo, no sé. Por ejemplo, para un parqueadero que va a tener una clase de vehículo, pues no le va a interesar de pronto el motor, los materiales que están hechos en el motor, ni tampoco le va a interesar de pronto que si tiene un sunroof o que si tiene alguna propiedad que de pronto para la lógica del negocio del parqueadero no es necesaria. Entonces, abstraer es eso, tomar las propiedades que se requieren del modelo y quitar las que no se necesita, pues para obviamente hacer una aplicación mucho más sostenible. La sobrecarga es cuando tenemos una acción que hacen todos en común, pero requieren diferente cantidad de parámetros para realizarla. Por ejemplo, el mantenimiento de un vehículo, por ejemplo, un método que se llame hacer mantenimiento, pues va a requerir para una motocicleta diferentes parámetros que para un vehículo. Por ejemplo, no sé, requiere más líquidos, entonces tiene que, dentro de ese método que hace mantenimiento, tiene que llevar más parámetros. Entonces, sobrecarga es poder tener un mismo método con diferente cantidad de parámetros.
y pues puede tener diferentes tipos de retorno. O sea, uno puede retornar un string, por ejemplo, y otro puede retornar un entero. El constructor es un método especial de las clases que cada vez que creamos una instancia, por ejemplo la instancia motocicleta, lo que podríamos en su constructor es que inicia las variables que vienen, por ejemplo la marca, por ejemplo, cada vez que se cree una motocicleta, pues obligatoriamente se debe tener la marca, por ejemplo, el cilindraje, también se debe tener, por ejemplo, el tipo de caja. Entonces, no pueden existir de pronto motocicletas sin esos tres parámetros, sin esos tres propiedades. Entonces, un constructor lo que hace es, apenas se crea una instancia, inicializar esas variables con unos valores para que se garantice que todas las instancias de la clase motocicleta tengan las mismas características mínimas, ya pues se pueden agregar adicionales. Encapsulación es otra vez más una técnica de la programación orientada a objetos en cuanto no exponer información de la clase a otras sin que sean, pues exponer solamente lo necesario. Entonces, es, digamos que por seguridad nos interesa que cuando se cree una motocicleta, pues por medio del constructor se inicialicen las variables marca, por ejemplo, y cilindraje del motor, pero entonces no me interesa que por medio de una acción o por medio de acceso al objeto se esté disponible acceder a estas propiedades. Entonces lo que hace es encapsular esas propiedades y lo que evitamos es que se hayan estados inconsistentes. Entonces, como tal, al encapsularlos, lo que garantizamos es que no estarán disponibles para todas las clases, sino para los que uno considere necesario. Normalmente, la técnica dice que lo más recomendable es que todas las propiedades, todas las variables o propiedades de una clase, pues sean privadas y que sean accedidas por medio de métodos getEt, etc. Pues para que pues se garantice que la clase no pierda, sea más concisa. Eh, la modelización de objetos por medio de diagramas, pues bueno, se lo vemos mucho en el tema de UML. Entonces tenemos un diagrama de clase que lo que nos permite es crear una clase, o sea, modelos, y lo que puede uno saber es crear instancias. Y bueno, no tanto al diagrama de clases, sino podemos ya mirar al que es el diagrama de estados, donde pues, o el diagrama de secuencia, por ejemplo, que ese diagrama de secuencia lo que nos hace ver es todo el flujo que queremos dentro de una aplicación. Concretamente, por ejemplo, tenemos para el tema de el flujo de un vehículo que se arranca, entonces tenemos que crear una instancia de un vehículo. De pronto debe tener una instancia o otra, interactúa con otros objetos en una línea de tiempo. Entonces, como tal, lo que se hace es que se puedan diagramar la comunicación, interrelación de objetos por medio de diagramas como el de secuencia, como el de estados, o pues ya un poco más estático el tema del diagrama de clases para pues conocer todas las relaciones. Ya lo que es el desarrollo basado en componentes, entonces un componente es un componente, perdóname, un componente pues es una unidad de composición de aplicaciones de software que tiene un conjunto de interfaces y un conjunto de requisitos. Las interfaces lo que permiten es que este componente pueda interactuar con otros componentes y pues pueden hacer uso de sus acciones o de sus contratos, como decirlo así, que pues, establecen las interfaces. Eh, y pues esos requerimientos que requiere para que este componente pueda funcionar, no sé, plataformas, parámetros, argumentos que necesite para ser funcional. Las interfaces, como lo decía, son lo que hace, son los contratos que permiten que el componente pueda realizar sus objetivos, que expone por medio de un API.
el acceso a estos componentes. Características de los componentes, entonces un componente debe ser aislado, es decir, que puede ser implementado independientemente de la plataforma, o sea, no está atado a ningún tipo de plataforma o lenguaje de programación. Componabilidad es otra característica que lo que nos dice es que un componente puede estar compuesto de clases, objetos, de otros componentes, entonces eso hace que pues, pueda dar un componente que se llama un componente grueso o un componente fino. Son otras propiedades que son caja negra, es decir, que no se puede, no se expone el código que trae internamente, simplemente por medios de interfaces realiza sus acciones, recibe sus parámetros y a vuelta de ella recibe la información. Eh, un componente también es físico, obviamente existe a nivel de código fuente, a nivel de bytes dentro de las computadoras. Un componente también es reemplazable, es decir, que en cualquier momento ese componente puede cambiarse por otro o evolucionar. Tiene también que ser distribuible, es decir, que se puede, por mediante un paquete de instalación, distribuir para que pues, sea más fácil dentro de la programación orientada a componentes. Y pues como lo decía, es independiente al lenguaje. Acoplamiento, pues el acoplamiento, como decía, es por medio de las interfaces que debe ser acoplado a la aplicación donde se quiere utilizar. Por eso pues se debe garantizar que este componente cumpla con los requerimientos de que sea compuesto, que sea instalable en cualquier entorno, que no requiera grandes esfuerzos en adoptarlo, pues porque obviamente no va a ser elegido para implementarse en un desarrollo. Y el uso de los componentes COTS, eh, pues bueno, más que bien se está viendo lo que es por medio de lo que es Corva o JavaBeans o COM de Microsoft. Y lo que se quiere es crear como una especie de mercado de componentes donde pues sea más fácil o más rápido el desarrollo de aplicaciones. Simplemente tomar esos componentes, utilizar sus interfaces y obtener el resultado esperado sin que pues esto requiera pruebas de desarrollo, pruebas de seguridad, calidad. Bueno, entonces eso es lo que con el fin de reducir tiempos en el desarrollo de aplicaciones son los componentes COTS. Finalmente dice que una discusión sobre la diferencia entre un objeto y un componente, bueno, pues un objeto, como lo decía, es una instancia y una clase, y pues un componente ya es puede integrar, o sea, un componente puede ser de granularidad fina, puede integrar simplemente una clase y unos objetos o los pueden cerrar, o un componente de granularidad gruesa, pues puede tener otros componentes, clases, objetos, entonces, pues digámoslo así que son totalmente distintos, aunque un componente pues requerirá de tener clases y objetos y programación orientada a objetos. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.